Buenos días a todos. Iniciamos la sesión número 4 del curso de confección de lencería para el hogar. Realizo grabación de la sesión con previa autorización del grupo para generar material de apoyo a su proceso formativo. Bueno, el día de hoy tenemos programado el proceso como tal de enguatado. Entonces, la idea hoy, enguatado no, perdón, entalegado. Entalegado. Hoy tenemos programado como tal el proceso de entalegado. Entonces la idea hoy es poder generar las piezas que vienen entalegadas, como son el cogeollas, que aquí ya estoy terminando de hacer mi tarea. El cogeollas y el guante son las dos piezas que generalmente yo elaboro entalegadas, al igual que la licuadora. Pero pues el día de hoy vamos a trabajar lo que refiere al cogeollas, que me faltó una costura, y al guante. Entonces esos son los dos procesos que vamos a entalegar hoy, o que vamos a hacer en el proceso de entalegado. Quisiera antes de iniciar saber si tienen dudas, preguntas, inquietudes con referente a los procesos anteriores, a las evidencias de las clases anteriores, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, intervención de manera específica acerca de alguno de los procesos que ya hemos ejecutado en el curso. No, profe, no, yo no. Gracias. Listo, entonces la idea es que recuerden que deben ir tomando las fotos de evidencia del paso a paso de cada uno de los pasos que hacemos en cada una de las clases. Entonces, digamos, el día de la primera clase sacamos los moldes. La idea es que tome fotografía de los moldes, ya muchas me las enviaron. El siguiente paso, luego hicimos proceso de trazo y corte. La idea es que también me tomen fotico del proceso de trazo y corte y me lo envíen. Y pues ya el día de ayer hicimos proceso de enguatado. La idea es también que tomen fotografías y me las envíen para corroborar cada uno de los pasos del proyecto que estamos generando. Entonces, bueno, ya como tal voy a pasar a la máquina a empezar a hacer proceso de entalegado. Permítanme un favor, mientras, un momentico por favor, mientras activo la cámara. Eh, en el otro dispositivo para poderles compartir.
usted me confirma por favor si están viendo bien la cámara y me están escuchando bien. Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces para el proceso de entalegado, lo primero que vamos a usar es un pedacito de sesgo, el cual vamos a utilizar para los elementos o los colgantes, en este caso del cubrebocas y del guante. Recordemos que ellos tienen como una especie de tirita con la que se cuelgan. Entonces, en este caso, pues voy a coger sesgo planchado. Voy a coger un total de 20 centímetros, 10 para el guante, 10 para el cogeollas. Entonces, voy a coger 20 centímetros, voy a cortarlos. Y con esta tirita lo que voy a hacer es doblarla por la mitad, y le voy a generar una costura al mid o a un 16 por el lado que está abierta. ¿Listo? Importante que todas estas terminaciones queden cerradas o cosidas, porque hay personas que colocan el sesgo así lo más doblado, y esto está aquí al corte y se ve feo. Entonces primero doblamos la tira y le vamos a hacer una costura aquí por todo el reborde. Esto se dice a un 16. Entonces, bueno, creo que hoy está mejor ahí el ángulo que estamos teniendo. Entonces, cojo mi sesgo, pero no me sé, pero voy a dejarlo así. Entonces, y lo voy a cerrar aquí a un 16. El truco para que sea un 16, de pronto si no tienen guías ni pies de un 16, es que se guíen por la parte interna del pie. Entonces aquí por el bordito de la parte interna, voy a colocarles el celular más cerca. Entonces aquí la idea es que el borde del sesgo vaya justo por el borde de la parte interna del pie, y esa es la guía para que el sesgo quede como una costura de un 16. Entonces vuelvo y reitero, el borde del sesgo, que es este, debe pasar por el borde del pie, en este caso de este lado, ya que estoy pasando como hacia el lado derecho. Entonces, miren, el borde del pie por ahí mismo pasa el borde del sesgo como tal. Y ahí la costura va quedando bien pegadita al borde. Eso se le llama costura al mid, costura en 16, se le llama de esas dos maneras. Entonces miren, la idea es que quede la costura lo más pegadita al borde. Ya tenemos aquí una tira de 20 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad y la voy a cortar para que me quede 10 centímetros para el guante y 10 centímetros para el cogededos. Entonces me quedan, miren, dos tiritas del mismo tamaño, que en este caso son 10 y 10 centímetros, una para el guante y otra para el cogededos. Entonces voy a coger una que va a ser, y vamos a iniciar con el cogeollas. La voy a doblar así por la mitad, como una orejita, y voy a coger una de las piezas del cogeollas. Espérenme, ya les cuadro mejor la imagen. Entonces voy a coger una de las piezas del cogeollas y se la voy a colocar en una esquina. Recuerde que primero la cierra como generando una orejita, y la vamos a fijar aquí por el derecho de una de las caras del cogeollas.
Permítanme, yo coloco aquí el alfiler y se las vuelvo a mostrar. Entonces la idea es pegarla de esta manera. A mí me gusta como tal dejarla en una esquina, bien sea en esta esquina, en cualquiera de las cuatro esquinas la pueden dejar. Y aquí le vamos a hacer un remate, bien pegadito al borde, puede ser como al ancho del pie. Entonces aquí le vamos a hacer un remate colocando este pasadorcito en la esquina, es lo primero que vamos a elaborar. Entonces acá ya lo que hago es fijar como el pasador con la máquina. Recuerden que es por el derecho del material. Si quieren, ¿qué pasa? Espérenme un segundito que se me desconectó el celular. Permítanme un segundito que ya configuré acá la cámara, pero me toca configurarlo en el computador. Permítanme un momento. Listo, me confirman por favor si me están escuchando bien, están viendo bien la cámara. Sí, señora. Muchas gracias. Toca en lo posible que ahorita me confirmen por micrófono porque como estoy sentada en la máquina no estoy viendo la pantalla del computador. Entonces, lo que les decía, cojo la orejita y la fijo en una esquina, hagan un muy buen atraque, o sea, rematen bien, hagan una buena costura porque pues de ahí es donde se va a colgar como tal la pieza. Pues miren, esto les queda más o menos así, pegado en una de las esquinas por el frente del tejedor. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a coger la otra cara del cogeollas y vamos a colocar en este proceso de entalegado derecho con derecho. Entonces voy a colocarla de esta manera, de tal forma que me quede el derecho de la tela con el derecho de la tela del cogeollas ya previamente engotadas. Y lo que vamos a hacer es un proceso de alfilerar. Entonces, permítanme un momento a ver si les puedo enfocar acá con la cámara un poco mejor. Entonces, vamos a alfilerar, vuelvo y reitero, eh, el cogeollas de tal forma que, ay, no, de tal forma que nos queden las dos piezas alfileradas. Esperen un segundo. Yo creo que es más fácil que yo les muestre sosteniendo el celular, porque
porque el punto de uno va para la visualización horizontal que les estoy usando. Entonces, voy a coger y voy a colocarle alfileres a mi pieza, como les indico, ya les vuelvo y les muestro acá. Entonces, importante que las dos piezas casen por todo lado, que no les quede ningún tipo de sobrante, porque si no se les corre como tal la pieza cuando la estén confeccionando. Entonces por eso alfileramos la pieza, colocamos alfileres, recargan derecho con derecho del tejedores. Listo, entonces ya coloqué los alfileres en la pieza. Entonces lo siguiente que voy a hacer es coser por todo el contorno de el cogeollas, pero voy a dejar un huequito de 4 dedos por una parte plana, es decir, voy a iniciar por este punto, avanzo y voy a terminar más o menos en este punto, dejando un hueco por esta área, más o menos de 4 dedos. Importante, vamos a coser al ancho del pie, percatándonos de que se cosan las dos telas del material. Y no se les olvide dejar un huequito porque por ahí es donde vamos a voltear la pieza. Entonces, este es el primer proceso básico como tal de entalegado, que la idea es reconocerlo el día de hoy. Entonces vamos a iniciar por acá. Vuelvo y reitero, fíjense de que estén cosiendo ambas telas, porque muchas veces se confían y se pelan en uno de los materiales. Entonces, porque a veces, pues como estamos iniciando en el proceso de corte, a veces no quedan bien cortadas, o en el proceso de enguatado cosimos una más que la otra. Entonces ahí hay que percatarse que las dos piezas queden del mismo tamaño. Y que en el momento de coser pues nos queden las dos juntas como tal. Entonces ahí vamos uniendo. Recuerden utilizar una puntada media, pero una puntada 3-4 de su máquina, o si están cosiendo a mano, dejar la puntada juntita, no la dejen tan abierta porque si no se notaría por el derecho de la pieza. Pues todos esos procesos que estamos viendo también lo pueden hacer con puntadas manuales. Esta digamos que como es una costura interna, la pueden hacer con la puntada convencional, que es cuando la aguja entra y sale normalmente. Entonces ahí la pueden coser de esa manera. Importante, el huequito que van a dejar de 3-4 deditos lo van a dejar por una parte plana, vuelvo y reitero, porque cuando lo dejan en una esquina deforman la pieza, porque ya luego darle la forma a ese tipo de esquinas es mucho más complejo. Entonces por un lado plano, por favor. Entonces miren, aquí ya acabé de colocar, de terminar la costura. Miren el huequito aquí de los, me quedó como de 3 dedos, puede ser de 3-4 dedos, dejan el huequito aquí por un lado plano de la pieza. Y ahora lo que vamos a hacer antes de voltear, primero percatarnos de que nos quedaron cosidas todas las piezas por todos los lados, que no me haya perfilado por ningún lado de la pieza. Entonces ya después de habernos percatado que todo esté cosido, voy a coger una tijera que tenga buen filo o un rematador que tenga un buen filo y voy a empezar a picar por el reborde del material. Entonces lo que voy a hacer es coger mi pieza y sobre todo por los lados curvos de la pieza, que son como las esquinas, voy a coger y voy a empezar a picar. Piquen más o menos cada 1,5 cm. Quiere decir que cada letica que ven aquí separada tiene distancia más o menos de 1,5 cm. Entonces los piquetes generalmente se hacen en las esquinas de la pieza, sobre piezas redondas o sobre piezas angulares, para darle apertura al material y que cuando lo volteemos la pieza abra y nos quede bonita la figura redonda de esta zona. ¿Listo?
Entonces todas las esquinas van a coger y las van a picar cada centímetro y medio. Hay que tener cuidado cuando se pica el material de no ir a cortar la costura, porque si llegan a cortar la costura, pues ya les toca ahí generar una costura mucho más angosta como para arreglar el daño. Entonces siempre vamos a cortar hasta 1 milímetro antes de la costura. Listo, ahí picamos para que nos dé la apertura al material. Entonces ya estamos en la tercera esquina. Listo. Y ahora la última esquina. Listo. Ahora ya piqué por todas las 4 esquinas que quedaron ahí con sus piquetes. Ahora lo siguiente que voy a hacer es voltear mi pieza. Entonces voy a coger por el huequito que le dejamos a la pieza y por ahí lo ideal es como traten de jalar desde la otra esquina y hacemos el volteo de la pieza por ese huequito. Yo les recomiendo en sus talleres siempre tener un palito o un pincel de madera para poder ajustar como los elementos o abrir como tal la costura. Pues miren, aquí acabo de voltear. Permítanme un momento, yo traigo rápidamente un pincel que voy a dejar acá, no lo vean. Permítanme 2 segundos, por favor. Listo, entonces miren, con un pincel como este, que tiene todo este cabito redondo, la idea es meter el pincel en la pieza y empezar a hacer como una especie de presión, así suavecita, para ir sentando la costura, ir abriéndola. Entonces en cada una de las esquinas cogen y le hacen así como empujando la forma para poder abrir la costura. Les recomiendo con un palito que tenga punta redonda para no ir a dañar la pieza, porque si la punta es cuadrada o puntiaguda, pues lo pueden perforar. Entonces ahí ya tenemos la forma de la pieza, como miren cómo abrió de bonito. Entonces aquí ya tenemos el cogeollas entalegado. Únicamente nos resta cerrar este huequito de acá. Entonces este lo podemos cerrar con una puntada invisible, que ya les voy a explicar ahorita con el guante cómo se cierra. No, mentiras, porque el guante lo voy a cerrar a máquina. Entonces ya permítanme, les genero una aguja, les traigo una aguja y les voy a explicar de una vez la puntada invisible que vamos a cerrar este guante de manera manual. Este de cogeollas, ¿listo? Entonces este sería como la forma del cogeollas. Este es uno de los procesos de entalegado. Entalegar es pues cerrar de manera interna una pieza y que la costura quede totalmente interna y no se note en la pieza. Entonces, y se deja un huequito siempre para voltear la pieza. A eso se le llama proceso de entalegar. Pues miren que aquí quedó como para colgar la pieza en la cocina.
Voy a traer una agujita rápidamente para cerrar esto con una puntada invisible. No sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes del proceso. Entonces, doña Rosalba levanta la manita, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, voy a demostrarles este cierre de la pieza. Todo claro, listo, gracias señora Rosalba. Con un hilo en contraste como para que vean bien cómo es la puntada invisible, que en verdad queda invisible, que no se nota. Entonces voy a usar este hilo que tengo acá como rojo, a ver si lo notan bien. Es que voy a usar el negro sobre el negro, ya me parece muy contaminado. Listo, entonces miren, tenemos una agujita normal de mano, no sé si la ven ahí. Y tenemos acá nuestro huequito que vamos a cerrar. Entonces vamos a meter la aguja al inicio internamente. Ya le han hecho nudito y todo, ahí tienen la aguja. Y lo que vamos a hacer es meterla, ya salida por un punto, meterla justo por el mismo punto pero al frente. Y metemos la aguja y avanzamos. No dejen esta costura tan separada, no más de medio centímetro acá en esta distancia. Entonces la sacamos y ahora por el punto que salió la metemos justo por el punto del frente, o sea en el otro lado de la tela, y lo mismo metemos la aguja y vamos avanzando. Obviamente la tela debe estar como hacia adentro, como la quieren ver terminada. Entonces en el mismo punto pero al frente y avanzamos no más de medio centímetro. Entonces ahí se me están generando como la costura, si lo ven, como la llaman en filete, como una sonrisa. Lo mismo, meto la aguja por el mismo punto pero enfrente y avanzo no más de medio centímetro. Ahora lo mismo, meto la aguja por el mismo punto pero al frente y avanzo. Lo mismo, meto la aguja por el mismo punto pero al frente y avanzo. Entonces miren que va quedando como una especie de sonrisa y de las puntadas hechas. Digamos que podemos hacer no tantas puntadas porque si no luego es más difícil cerrarlas, pero voy a avanzar otra en el mismo punto y avanzo. Y ahora, cuando ya hayan avanzado por ahí unas 6-7 puntadas, como lo vemos acá, voy a jalar el hilo. Acomodo bien, porque pues a veces me queda como tela ahí por fuera. Acomodamos bien y jalamos. Entonces, si lo hicieron en la misma proporción, justo los puntos enfrente, la costura queda cerrada, ni siquiera se ve el color del hilo, pues queda una costura invisible. Entonces vamos a hacer el pedacito que nos hace falta. Entonces justo meto la aguja enfrente y avanzo. Yo creo que medio centímetro a veces es mucho, pueden dejar un poquito menos, por ahí 3 milímetros. Listo, entonces ahí ya hice como una de las últimas puntadas. También nos queda ahí como una especie de sonrisa, entonces jalamos la hebra, acomodando que nos quede bien hacia adentro.
digamos que aquí me quedó como arrugado un poquito porque esta pieza era como un poquito más grande. Listo, pero ahí no se ve ningún tipo de rojo en la costura. Ahí quedó la costura cerrada. Y lo que hacemos ya es rematar para finalizar. Entonces esto sería una costura invisible. Y la idea es que la hagan ahí, pues para cerrar el huequito. También lo hubieran podido cerrar a máquina, pero pues de pronto se nota un poquito más. Entonces, pues ahí está como el libre albedrío de lo que ustedes como lo quieran cerrar. Perdón. Entonces aquí ya tenemos la pieza como tal totalmente cerrada. Entonces ya ahí tenemos nuestro coge de ollas terminado. Digamos que este no necesita planchar ni nada, ya con este ya lo pueden utilizar o tener. Si lo planchan se les va a aplacar la guata, se les prensa, les queda plano. Entonces la idea es que mantenga como el proceso así como de acolchado. Bueno, vamos a seguir ahora con el guante. No sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes. Pues voy a seguir ahora con el proceso del talegado del guante. Entonces el guante vamos a coger las dos piezas de tela, vamos a colocar una sobre la otra, derecho con derecho. Entonces, y las vamos a prealfilerar o a alfilerar para evitar que se nos muevan en el proceso de confección. Recuerde emparejar todos los lados para evitar que se muevan. Entonces tratar de que pasen todos los lados de la pieza. Y ahí sí colocar los alfileres. Esta pieza también la vamos a cerrar por todo el contorno al ancho del pie, eso quiere decir al cuarto de pulgada. Exceptuando por donde usted mete la mano en el guante. Por ahí no la va a cerrar, ¿listo? De resto la costura debe ir por todo el contorno de la pieza. Entonces miren, ya prealfilé el guante. Ya está como prealfilerado. Y vamos a cerrar todo el guante exceptuando por donde estoy metiendo la mano. Por acá no lo va a cerrar, ¿listo? No lo va a cerrar. De resto la costura debe ir por todo el contorno del guante al ancho del pie. Voy a dejarles la cámara aquí como en este estado para que me vean un poquito a lo lejos y yo poder coser más cómodamente. Recuerden siempre hacer remate al inicio y al final y siempre estar pendientes de que estén cosiendo ambas telas. Digamos que aquí estamos cosiendo por el lado de la guata, entonces se vuelve como a veces tedioso, pero pues uno va aplacando un poquito la guata y ahí va generando la costura. En el caso de la curva, ahí les toca hacerla como suavecito, ir dejando clavada la aguja, levantando el pie y girando el material. Bueno, acá en esta parte es importante que la unión del guante o la V del guante quede bastante profunda. Entonces la van a dejar con referencia al borde de material más o menos de profunda de 1 centímetro.
para que les dé como tal la profundidad del vértice acá del dedito pulgar. Entonces dejan la aguja clavada, levantan el pie, giran el material y ahí ya continúan cosiendo por el contorno de la pieza. Ahí pueden ir retirando alfileres para que no se vayan a lastimar y para que no vayan a ir a coserlos por ahí. Aquí ya vi como que me peleé. Pues lo primero que tenemos que entrar a revisar es que no nos hayamos, digo yo, pelado, que es cuando nos quedan las telas sin unir. Aquí sí yo tengo ya un peladito y dos en el dedito también me quedan peladitos. Pues cuando ocurra eso, lo que tienes que voltear el guante y volver a pasar la costura un poquito más adentro por la que la hayan pasado, para que como tal refuerce esa parte y pues eviten que se pelee el material. Aquí le voy a dar como toda la vuelta porque el dedito también me pelé. Ahí de una vez refuerzo para que me quede bien la forma. Listo, entonces aquí ya tienen que corroborar que les quede bien cosido, que todas las telas estén fijadas, que no quede ninguna parte pelada. Y ya luego que la costura les quede bien elaborada, vamos a coger como tal las tijeras o el rematador, dependiendo de cuál tenga más filo, y vamos a empezar a picar por la parte curva. Recuerden que los piquetes son más o menos cada centímetro y medio para poder darle la apertura a la costura como tal. Entonces aquí sobre todo en el dedito vamos a empezar a picar antes de la costura. Espérenme a ver si tengo unas tijeras que me rinde más. Entonces miren, aquí empiezo a picar por todo el reborde del dedito. Bueno, acá me queda un poquito dispareja la tela, entonces yo voy a como tal refilar. En la V es necesario que refilen, no sé si lo logran ver aquí un poquito. Necesito que refilen hasta antes del vértice, más o menos 2 milímetros antes del vértice. Entonces yo les dije que del vértice se entrara más o menos 1 centímetro y ahí lo que hacen es refilar o quitar ese pedacito para que esta punta les quede mucho más pronunciada
Si pueden acá generar un pequeño piquetico, pero sin ir a partir la costura, quitarla. Miren que está aquí como muy pegada a la máquina. Voy a hacerlo más hacia acá, a ver si les puedo mostrar mejor. Pues. Y acá pues genero los piquetes por todo el contorno del dedito. Como el dedito es una pieza más pequeña, yo creo que pueden picar cada centímetro para que les den mucho más apertura. Listo. Entonces ahora por la parte curva del guante, que es la parte acá superior, también vamos a picar cada centímetro y medio sin ir a cortar la costura. Listo. Entonces ya después de picado como tal las piezas, miren que quedan como los piquetes hechos. Recuerde que esta pieza debe haber quedado abierta por donde usted mete la mano. Entonces aquí en esta parte donde usted mete la mano debe haber quedado abierta. Y después de que ya la tenga así, lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear. Entonces recuerden tener a la mano el palito. Entonces vamos a coger a meter la mano, vamos a jalar desde la parte más profunda. Ahí volteamos el guante, lo dejamos que quede por el derecho. Volteamos el dedito también. Y luego van a coger su pincel o el palito y lo van a meter dentro del guante y van a tratar de empujar suavemente, generando las formas redondas del dedito. Entonces ahí empujan con el palito, le van dando la forma. Y a la parte superior también le van dando la forma del guante. Listo, entonces miren, aquí tenemos como tal el guante elaborado. Digamos que solo es de la tela principal. Aquí también podemos, se me olvidó una cosa, percatarnos de que no haya quedado ningún hueco, de que no me haya quedado ningún descosido por ahí. Miren lo que se me olvidó colocarle al guante, la tirita para colgar. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar la tirita? La tirita se coloca antes del proceso por el derecho del guante, aquí por un lateral, más o menos 4 deditos arriba del guante, del puño del guante. En este caso, como a mí se me olvidó, me toca abrir un huequito y meterle ahí la tirita para que quede otra vez de manera interna. Porque si no se lo coloco, pues no voy a tener cómo colgar el guante. Entonces, espérenme rápidamente. Miramos cómo hacer ese proceso. Entonces toca voltearlo como un poquito al revés otra vez. Hacerle como la apertura de ese pedacito de la costura. Pero lo ideal es que se lo coloquen antes, como lo hicimos con la otra pieza, que era la del cogeollas. Entonces eso es lo primero que se hace, colocarle la arandolita al guante. Sino que se me pase. Mire, le abren un huequito de nuevo acá como de 1 centímetro, no sé si lo logran ver, y le vamos a meter que quede aquí solo la colita. Miren, acá quedó solo la colita y le paso otra vez la máquina a ese pedacito. Pero lo ideal es que se lo coloquen antes para que no nos toque hacer estos reprocesos. Tienen que rematar ahí bien más que después, ¿sí?
Y además porque es un punto de tensión, ¿no? Listo. Entonces, miren que ya quedó por el derecho la arandela. Ya se los voy a mostrar. Pues miren cómo ya quedó la arandelita por el derecho, que se me había olvidado colocar. Pero pues lo ideal es que la coloquen como lo hicimos con el correollas antes de. Entonces, por el revés todavía están guatas, nos hace falta como la mitad del proceso, pero ahí ya entalejamos el guante. Lo siguiente que voy a hacer es coger el forro y voy a colocar derecho con derecho, derecho del forro del guante, con derecho del forro del guante. Voy a prealfilerar, eso quiere decir colocarle alfileres, y voy a coser por todo el contorno al ancho del pie, exceptuando por donde meto la mano, y acá le vamos a dejar particularmente un huequito acá en el lateral de 4 dedos. Quiere decir que por acá, por la mitad, por este lado, no voy a coser en un huequito de 4 dedos. Quiere decir que va a quedar hueco acá y va a quedar hueco por donde meto la mano, ¿listo? Por esta área. Entonces voy a perfilar y ya les muestro a continuación. Listo, entonces ya prealfileré, coloqué unos alfileres y voy a empezar a coser. Inicio acá, dejo el hueco de 4 deditos y continúo por todo el reborde a coser al ancho del pie. Recuerden, aquí el vértice bajan por lo menos 1 centímetro, para que puedan darle el giro y para que quede mejor el vértice acá en la unión del dedito. Entonces es como la recomendación. Voy a colocar aquí a un lado el celular como para que le vean de lejos el proceso. Y para que me rinda un poquito más. Recuerden revisar que todas las telas estén casando. Aquí no me estaban casando las telas, que eso fue lo que me pasó ahorita, que no revisé por el revés y no me estaban casando las telas. Este lo podemos coser un poquito más ancho del pie, por ahí 2 milímetros más ancho, pero pues no tan ancho porque si no lo revisan mucho. Ahí ya me voy a saltar, hago el remate, dejo 4 deditos y continúo. Pues aquí que estamos en el dedito, bajamos más o menos 1 centímetro del vértice y dejamos el pie clavado, dejamos la aguja acá lavada, levantamos el pie y giramos el material. Aplicar con un poquito recogido.
Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es retirar todos los alfileres y voy a empezar a picar en las partes curvas de la pieza y voy a refilar un poquito acá en el dedo. ¿Listo? Entonces eso ya se los voy a mostrar. Entonces, recuerden revisar que esté cosido por todo lado, que por ningún lado se les haya pelado la pieza. Listo. Y ahora sí empezamos a picar por las partes curvas de a 1,5 cm de distancia sin ir a cortar la costura. En el parte del vértice le pueden refilar ahí un poquito, que es como cortar un poquito esos sobrantes, si lo notan son muy poquitos los pedacitos que corto, pero ahí le doy mayor profundidad al vértice. Y continúo haciendo, ay, que me picando más. Mejor que piquen sobre superficie que dañen la hoja. Y voy picando a lo largo de la tela. Listo. Pues cuando ya haya picado, recuerden que debió haber quedado aquí un huequito por el lateral. Entonces esta es la forma del guante ya cosida. Recuerden que quedó el huequito de acá por donde se ingresa la mano y quedó un huequito aquí por el lateral de más o menos, este me quedó también de 3 deditos, ahí me quedó el huequito. Entonces ahí dejamos el huequito al lado del guante. Ahora lo que vamos a hacer es coger el guante de tela, que es este, y lo vamos a meter por dentro del guante de forro, de la siguiente manera. Espérenme un segundito, que es que no tengo donde apoyar el celular. Entonces miren, lo que voy a hacer es coger el guante de tela y lo voy a meter por dentro del guante de forro. Ya se los voy a mostrar en la caja. Entonces miren, lo meto. En este caso queda el derecho de la tela con el derecho del forro, porque lo estoy metiendo por el forro sin haberlo volteado. Entonces lo meto completo. Listo, entonces miren, ya quedó totalmente metido el guante de la tela dentro del forro. Y ahora lo que vamos a hacer es coser toda la boca del guante. Entonces la costura que se va a hacer va a quedar aquí por todo el contorno del guante para poder cerrar la pieza y terminar el proceso como tal de entalogado. Entonces cerramos aquí ya directamente el forro con la tela enguatada. Este cerramiento acá o este cierre lo vamos a hacer más o menos a 1 cm de costura con referente al borde del material. Entonces aquí ya cojo mi guante. Recuerden que vamos a cerrar solo la parte de abajo, la parte aquí es importante que coincida la costura del forro con la costura del guante. Digamos que son piezas que deben coincidir. Y aquí coso a 1 cm de costura.
Bueno, el proceso de los que están haciendo la licuadora es exactamente igual a lo que estoy haciendo acá. Es como armar las cuatro caras. Primero la tela totalmente cerradas. A la tela se le pega la arandela. Luego eso se entalega como tal con el forro, dejando al forro un huequito por la parte interna para poder hacer esa construcción. Del tema de la licuadora, como es un tema opcional, para los que lo están haciendo, les voy a pasar un videito adicional, que es el de la licuadora. Entonces ahorita se los busco y se los paso, para que se puedan guiar, digamos, paso a paso para esa construcción. Bueno, aquí ya tenemos el guante. Por aquí está el huequito que dejé en el lateral. Entonces lo que voy a hacer es coger por ese huequito y jalar el guante, es decir, voltearlo por ese huequito. Entonces miren, cojo por el huequito del guante, jalo la tela, ya lo tengo cerrado por acá. Miren que lo cosí a 1 centímetro, tela principal con forro, después de haberlo metido al interno, y ahora sí jalo acá por el huequito y voy a voltear el guante. Entonces, después de voltear el guante, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, miren que me queda el guante unido la tela con el forro, ya cerrado por esta parte inferior. Entonces, antes de terminarlo de voltear, como tengo un huequito acá por el lateral, lo que voy a hacer es cerrar ese huequito. Puede ser con una puntada invisible, o en este caso, como queda en el forro interno, lo voy a cerrar a máquina. Ese huequito lo pueden cerrar bien pegadito al borde, digamos a un 16, para pues evitar que sea muy notorio en el proceso del cierre. Pues miren, ya cerré el huequito aquí por el lateral, ya quedó ahí como eh, casi escondido. Y ahora lo que voy a hacer es coger y meter el forro por interno en el guante, o sea, debe quedar por dentro como tal de la estructura. Entonces cojo todo el forro, lo meto dentro del guante. El dedito debe quedar en el dedito, la parte redonda debe quedar en la parte redonda. Listo. Ahora, en esta boca del guante nos queda como muy ajado y muy repolludo. Entonces lo que le voy a hacer es recostar la tela un medio centímetro hacia adentro, y voy a generar un pespunte a medio centímetro dentro del forro. Eso con el fin de reforzar ahí en esa zona y que quede mejor terminada la pieza. Entonces, miren, meto acá, doblo medio centímetro de la tela hacia adentro y voy a coser al ancho del pie, que sería medio centímetro hacia adentro del pie, de la siguiente manera. Entonces, miren cómo queda en esa área. Pues miren, medio centímetro aquí de tela y voy a coser medio centímetro adentro del pie.
Pues miren la costura aquí ya como me sienta o como me quedó ya como bien elaborada. Por fuera se ve como tal de 1 centímetro y por dentro pues es medio de tela y medio de forro. Entonces ya nos queda mejor terminado como en la parte inferior del guante. Y ahora para que cuando yo jale la mano no se me vaya a salir el forro, vamos a hacer unos atraques aquí en toda la parte interna, en la parte superior de la parte redonda y del dedito. Entonces lo que vamos a hacer es meter bien el forro dentro del guante, lo empujamos lo más que podamos y luego voy a coger desde este punto, lo sostengo ahí la tela y el forro internamente y voy a hacer un atraque en esa parte, únicamente cogiendo el forro y la tela. Tiene que tener cuidado porque la costura no puede quedar externa. Es un atraque ahí interno, que se va a hacer con la máquina. Miren, aquí estoy mostrando cómo, a dónde lo voy a elaborar. Y no me puede coger la costura, el guante real, ¿no? El guante externo. O sea, no me lo puedo coger por fuera. Es un atraquito ahí de medio centímetro. Y también pueden hacer el mismo proceso en el dedito para evitar que se voltee el forro. Pues miren acá, por la parte de encima no se ve nada del atraque que hicimos y queda únicamente ajustado como ahí a la parte interna. En el dedito también, si quieren pueden hacer un atraque, o si les da miedo hacerlo con la máquina, como les da cosa que se les coja con la máquina, lo pueden también hacer de manera manual. Pues miren, ya entalegamos lo que refiere a el cogeollas, que sería este en este caso, y ya entalegamos el guante. Pues miren que quedó el forro de manera interna, y pues de manera externa ya quedó totalmente cerrado el guante. Entonces esa sería como la forma de entalegar, pues que yo les quería explicar. Digamos que hay gente que no sé por qué le pone sesgo alrededor del guante. Este cogerlo sí se puede hacer con sesgo. Digamos que es una opción que mañana vamos a aprender la parte de sesgado. Entonces ya ustedes determinan si los hacen sesgados, por lo menos el cogerlo, o si lo hacen de esta forma entalegado. Pero el guante sí debe quedar con esta terminación, de tal forma que quede forrado de manera interna y que no se visualice por ningún lado como la costura ni la terminación que quede externa. Eh, bueno, no sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes del proceso. Bueno, permítanme un momento, ya pasó el computador y continuamos. Si quieren, mientras tanto, me pueden estar regalando una reacción para continuar, si todo está claro. O si hay alguna duda, pregunta, inquietud, con mucho gusto levantan la manito y se las respondo si es pertinente. Señora Gina levantó la manito, cuénteme. ¿Tiene alguna pregunta? Buenos días, profe. Profe, yo he visto algunos, o sea, de hecho, pues tengo unos que van, que no van así, digamos, el forro no va suelto, sino lo que yo veo es que el forro está como cuando cosen la guata, entonces cosen como las tres partes, o sea, la parte externa, la guata y el forro, y después unen las dos partes del guante. O sea, es decir, ese forro yo no lo veo suelto, sino lo veo como cosido con la misma guata. Si digamos yo uniera la tela, la guata y el forro, se me llegaría a ver internamente la costura de la guata. Porque si uno las tres piezas de una vez y luego lo que hago es entalegarlas y voltearlas, la costura interna de la guata queda como palpable, queda tangible, ya que pues no tengo con qué forrarlo. Sí, correcto, así es que veo que se ve, o sea, la costura interna de la guata evidentemente se ve, las diagonales y eso que se hicieron se ven al voltear el guante. Más que las diagonales, yo diría que la unión de las telas.
porque bueno, que se vean las diagonales del enguatado, digamos que no es grave. El tema es que se va a ver la guata internamente pues al corte. A menos que digamos, lo recomendable es no filetear esas piezas, la guata, porque la guata daña la fileteadora. A menos que le hayan hecho algún otro proceso determinado de manera interna. Ok, ok. O sea, lo que yo estoy buscando acá es entalegar el guante para evitar que se vean ningún tipo de costuras. Entonces, por eso, digamos que si no quieren que se vea de pronto un poco suelto el forro, lo que se puede hacer también es que no sé, ese forro se ve un poquito más suelto. Les voy a mostrar acá en la otra cámara otro que hice. Entonces, espérenme que aquí no tengo fijada la cámara. Entonces, en este, digamos que no se ve tan suelto el forro, si lo notan. Lo que queda ahí importante es que aquí la costura no se visualiza por ningún lado, sino que queda totalmente terminada, tapada. Entonces, este es otro modelo como con diferentes telas. El de acro lo puse por dentro. Entonces, pero digamos que lo que yo busco con este proceso de empelegado es que no sé si te lo ven un poquito suelto, no sé si es por el color naranja, pero de igual forma va a quedar totalmente interno. Entonces, cuando ustedes lo visten o se lo colocan, miren que no se ve por ningún lado el forro, y cuando sacan la mano como que tampoco se visualiza. Si yo pego la tela de la guata y el forro de una vez, entalego y volteo, cuando yo meta la mano voy a sentir las terminaciones de la guata. Como cuando aquí en el cogeollas veía internamente todo como entalegado, que se veía ahí como el corte, lo que piqué redondo, entonces es lo que me va a quedar es de esa manera. Entonces la recomendación es como que ojalá no se vea, no se parte como nada de lo interno, sino que por el contrario todas las costuras queden tapadas. Entiendo, entiendo. Digamos que hay muchas formas. Hay gente que, vuelvo y reitero, coge el guante y le mete sesgo por todo el contorno. Y bueno, no sé cómo lo hacen por dentro. Entonces lo que les decía es que hay varias terminaciones del mismo proceso, pero pues lo que uno busca siempre como en un proceso de confección es que no se vean las costuras y que la pieza se vea lo mejor terminada posible. Digamos, este es un enguatado en cuadros, como lo notan. Este me quedó en cuadros y este me quedó en rombos, si se lo expliqué bajo el mismo ejemplo. Este sí ya me quedó en rombos, que fue el que hicimos en clase, y estos sí son cuadrados por ambos lados. Pero pues ya está en ustedes cómo quieren dejar la terminación del proceso. El día de mañana, recuerden que tenemos la recuperación de clase del día lunes que no tuvimos clase. Entonces es importante que tengan en cuenta que mañana tenemos clase en la misma jornada, ¿listo? Ayer se me olvidó subir el video inmediatamente, me acordaron por allá en la tarde a alguien y lo subí. Entonces si por ahí en 1 o 2 horas no les subo el video, por favor acuérdenme, porque yo eso lo pongo a cargar de una vez apenas termine clase. Entonces, para subirles el video. ¿Qué otra cosa importante? Mañana vamos a ver el proceso de sesgado para completar el proceso. Y digamos que ahorita no voy a hacer la licuadora porque es una pieza opcional, pero de igual forma voy a buscar el video con otro grupo que dice que sí la expliqué. Entonces, y se los voy a anexar para que puedan ver ese video también, particularmente de la licuadora, ¿listo? Para las personas que estén haciendo licuadora, que les quede ahí cómo se realiza, aunque es un proceso muy parecido al del guante. No sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes. Recuerden aprovechar el tiempo restante de la sesión. A partir de la sesión de hoy, pues queda la evidencia del guante y el cogeollas. El cogeollas pueden esperar a ver si les gusta hacerlo sesgado. Mañana aprenden a sesgar, entonces de pronto les guste más en esa forma. Pero sí pueden ir adelantando el guante, que debe ir entalegado de esta manera, ¿listo? Entonces esas son las dos evidencias que quedan a partir del proceso. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes.
Listo, entonces voy a terminar la grabación y a continuación voy a hacer llamada a lista.